y bienvenido a nuestro canal de YouTube. Yo soy Emily. Y yo soy Tony. Gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Mira, ya pronto vamos a empezar nuestro servicio. Entonces prepárate porque nosotros tenemos un servicio donde el pastor José va a estar compartiendo una nueva serie que nosotros tenemos titulado Avívanos, oh Dios. Entonces prepárense para eso. Pero déjenme decirles, si es su primera vez en visitarnos, te invitamos a que llenes nuestra tarjeta de conexión. Ahí alguien de nuestra familia te ayudará a ti a formar parte de nuestra familia. Eso lo puedes conseguir en la página de Providence SP, como en español.org/vivo. También no se le olvide suscribirse a nuestro canal, darle un like y también a presionar la campanita para que siempre pueda recibir notificaciones cuando subimos un nuevo video. Eso es todo. Vente al servicio ahora con el pastor José. Amén. Buenos días. Esperemos que todos estén bien bendecidos esta mañana. Estamos muy contentos de que estén con nosotros esta mañana. Tenemos una palabra poderosa de parte del Señor para todos ustedes y para todos los que nos están viendo por internet. Sabemos de que el Señor está en total control y tuvimos una semana muy difícil, la mayoría de todos nosotros. Pero ¿cuántos le dan la honra al Señor que Él está en control? Amén. Estamos, como les estaba diciendo, muy contentos de que estén con nosotros. Para los que no me conocen, soy el pastor González de Providence en español, desde Houston. Y estamos muy agradecidos al Señor que hayan tomado este tiempo para estar con nosotros esta mañana y podamos estudiar la palabra de Dios juntos. Sabemos de que el Señor tiene algo muy especial para todos ustedes. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Nuestra oración en Providence es de que todos durante esta enseñanza, durante esta clase, podamos edificarnos, podamos crecer en el Señor, podamos hacer las cosas de acuerdo a la palabra. Y el Señor nos ha dado el nombre para esta serie, que se llama Señor, avívanos de nuevo. ¿Cuántos saben que tenemos que ser avivados? Y como ven en la pantalla, es avívanos hoy. ¿Cuántos repítanlo conmigo? Señor, avívame hoy. Amén, amén. Ahí en su casa también repítalo. Vamos a compartir 3 puntos durante esta enseñanza. Estos 3 puntos nos van a dar el parámetro del crecimiento que debemos de tener ante el Señor. Y creemos verdaderamente que esta serie va a ser de poder. Tenemos que estar en la expectativa de que el Señor va a hacer algo muy grande en nuestras vidas. Amén. Por ejemplo, va a haber un cambio en nuestra alma, en nuestro ser, tanto personal como en la iglesia. Y va a ser por las siguientes 3 semanas. Así es que sería lindo que estuvieran con nosotros, que tomen notas, que compartan con sus vecinos, con sus familiares, porque créame que esta palabra de hoy es para avivar, para que nos dé una perspectiva nueva, una perspectiva donde el Señor está en control. Amén. Les voy a animar, como les dije hace rato, que tomemos notas. Tomen muchas notas. Ahora, para comenzar, vamos a empezar con un versículo muy especial que va a ser la base de esta enseñanza. Y les pido que lo repitan conmigo, y los que están aquí, si nos ponemos de pie, porque vamos a orar después de leer este versículo. Y este versículo lo encontramos en el Salmo 85:6. Es muy corto, pero muy poderoso, amén. Y nos dice, no volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti. El Salmo 85:6, repítanlo conmigo. No volverás a darnos vida nueva para que tu pueblo se alegre en ti. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te pedimos, Padre, que uses esta enseñanza, Señor, para avivarnos, Señor, para darnos, Señor, una perspectiva nueva, Señor. La palabra nos enseña y nos dice, Padre, que tú estás aquí, tú estás con nosotros, pero aún así muchas veces no tenemos el sentir o la habilidad de sentirte, Señor, y de que tu presencia sea manifiesta. Te pedimos que nuestros ojos se abran, Señor, que nuestros oídos estén atentos a tu voz, Padre, y oramos
que nuestro corazón esté atento, Señor, esté dispuesto para hacer cambios, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar y gracias por haber orado con nosotros. De nuevo estamos orando fuertemente para que todos y cada uno de nosotros estemos en otro nivel, en otra forma de recibir la palabra, porque también en estos momentos, como han pasado la pandemia, estamos pasando por tantas cosas aquí en el estado de Texas, necesitamos una perspectiva, una visión de esperanza. ¿Cuántos saben que la esperanza es en el Señor? Amén. Entonces tenemos que estar muy, muy, muy seguros de que es el Señor el que nos está hablando. Amén. Ahora, ¿están listos? Amén, amén. La primera pregunta que nos debemos hacer es, por ejemplo, cuando hablamos de avivamiento, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que uno se imagina o ve en su mente cuando uno habla de avivamiento? No es una palabra muy común, no es una palabra que hablamos, sino solamente muchas veces en ámbitos religiosos o en eventos. Pero ¿qué es lo que viene a tu mente? Mantén ese pensamiento, porque independientemente de lo que usted crea que es un avivamiento, vamos a aprender lo que verdaderamente es un avivamiento personal. Amén. La definición de avivamiento literalmente dice devuelto a la vida o volver a vivir. Entonces vemos de que esa palabra tiene un significado muy poderoso, especialmente para los creyentes. Y las palabras sinónimas que nos muestran la palabra avivamiento incluyen el renacimiento, regeneración, rejuvenecimiento, restauración, renovación, resurrección y renacimiento. Entonces, cuando usted oye todas estas palabras, son sinónimos con la palabra avivamiento. Pero como le estaba diciendo, muchas veces tenemos la idea de que el avivamiento es un evento y no es así. ¿Cuántos aquí conocen al evangelista Billy Graham? El Billy Graham era porque ya se fue con el Señor, y era un evangelista que en los Estados Unidos fue uno de los más usados. Inició su primera campaña evangelística en California, y este señor era joven en ese entonces. Ordenaron una tienda de campaña, o no una tienda de campaña, sino una carpa como la que usaban los circos en ese entonces, y esa carpa tenía capacidad para 6,000 personas. Imagínense esto es como una iglesia mega de hoy. El evento supuestamente tenía que durar 3 semanas, pero era tanta la gente, así era como se veía, era tanta la gente que lo extendieron para 8 semanas. Imagínense el mover del Espíritu en ese lugar. Tuvo que ser ampliada, como les estaba diciendo, para 9,000 sillas. Y aún así no era suficiente. El mover del Señor era tan fuerte que no daba abasto. Se estaba llenando y llenando todos los días. Y vemos de que al final del evento se contabilizó que fueron 350,000 personas las que pasaron por esta tienda, esta carpa. Imagínense, 350,000 personas, de las cuales más de 3,000 recibieron al Señor. Fue un evento, un mover del Espíritu como nunca se había visto en los Estados Unidos. Pero este hombre empezó en una forma muy, muy particular. Pero ¿qué tal si yo les dijera que un avivamiento, aunque es lindo ver esto, no es un evento? Un avivamiento no es una iglesia llena de gentes donde se ora, se alaba, sino es algo mucho más. El avivamiento es más que eso, porque es un mover del Espíritu, es un mover de Dios
de tal manera que impacta nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser entero, y hay un rompimiento. Digan rompimiento. Un rompimiento de cosas que nos están deteniendo a hacer las cosas para el Señor. Ahora, ¿qué cosas? Eso depende entre usted y el Señor. Puede ser que el Señor ya le ha mandado a hacer ciertas cosas y por alguna razón no se ha cumplido. Entonces vemos de que el avivamiento no está restringido a un evento. Amén. El avivamiento tiene que ver de adentro hacia afuera. El avivamiento tiene que ver de cómo en ese instante usted está comunicándose con Dios, con el Señor, con la gente que tiene a su alrededor. Por eso es importante que cuando pedimos de avivamiento, no es algo corporal, pero puede. O sea, muchos estamos orando que este país esté en un avivamiento. Y sigan orando, eso es lindo. También estamos orando de que haya avivamiento en la iglesia, y eso es bueno, eso es oportuno, eso tenemos que siempre estar orando. Pero la pregunta a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que oraron por un avivamiento en su corazón? O un avivamiento personal. Cuando empezamos a verla de esa perspectiva, podemos ver de que empieza por uno, empieza por cada persona. Y el avivamiento conlleva muchas cosas. Digan conmigo otra vez, Señor, empieza conmigo. Amén. En donde quiera que ustedes estén, siempre tengamos eso en mente. Señor, comienza conmigo. Y nuestra oración es esta, de que todos y cada uno de nosotros podamos, cuando clamemos, Señor, empieza en mí, conmigo, usted va a ver una diferencia. ¿Cuántos están esperando por una bendición, una diferencia en su corazón? Ahora, sabemos que el Señor está con nosotros. El Señor es omnisciente, omnipresente. Pero ¿saben la diferencia de cuando estamos solamente por afuera de un avivamiento? Que el avivamiento muestra al Señor en una forma manifestada. Quiere decir que usted lo puede sentir, lo puede ver, puede escuchar en lo más profundo de su ser y puede llevar a cabo todo lo que el Señor le pone en su corazón. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús subió al monte y se llevó a 3 de sus discípulos? Dice que cuando Él bajó, vino que transfigurado. Ahora, todo el tiempo estos discípulos han estado con Jesús, estaban con Jesús. Pero hasta que no lo vieron transfigurado, que fue la presencia de la esencia y la presencia de Él manifestada, fue que lo vieron de esa manera. Entonces el avivamiento tiene que abrir nuestra mente y nuestro corazón a ver en una forma manifestada. Digan manifestada. Confiesen que ustedes van a poder ver la presencia del Espíritu Santo, tener la presencia del Señor en una forma manifestada, donde no habrá nada ni nadie que lo pueda venir a confundir. Amén. Parte de la enseñanza de hoy vamos a ver el libro de Ageo. El libro de Ageo solo tiene 2 capítulos, pero son poderosos. Son unos capítulos o un libro que fue escrito por uno de los profetas menores, que es Ageo, y es contemporáneo con Zacarías y Esdras. Entonces todos estos libros fueron escritos más o menos al mismo tiempo. Pero en estos 2 versículos, yo sé que los hemos escuchado en muchas formas. El que más se escucha es en el tiempo del diezmo. Pero está hablando de algo más profundo, sino en un tiempo espiritual del cual quedó plasmado en la Biblia para nuestro uso en este tiempo. Amén. Esta, aunque fue escrito hace muchos años, es para hoy. Digan, es para hoy. Y es para mí. Amén. Ahora, en este momento, en el libro de Ageo, sabemos de que esto lo que vamos a estudiar, hoy va a ser el primer capítulo, pero eventualmente vamos a ver el segundo capítulo y va a ser que rompa la iglesia del día, sino va a ser una iglesia de poder. Va a ser usted un mejor orador, va a ser usted un mejor
diezmador, va a ser usted un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposa, una mejor esposo. ¿Por qué? Porque vamos a ver el avivamiento de acuerdo a la palabra. Amén. ¿Cuántos están listos? Amén. Ahora tenemos el primer punto. El avivamiento comienza, digan conmigo, el avivamiento comienza cuando yo temo a Dios más que al enemigo. Muchas veces el enemigo sabe más de el potencial que tenemos y va a hacer todo lo posible para que no lo usemos. Ahora, mientras que buscan el libro de Ageo, vayan ahí al libro de Ageo, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Les voy a dar un contexto de dónde está el libro de Ageo en el ámbito histórico, tanto como bíblico. Todos sabemos que el rey Salomón, hijo de David, en la Biblia y el Señor lo consideraba el hombre más sabio que ha existido. ¿Amén? ¿Cuántos saben que eso es verdad? Y él recibió la orden o el mandato de parte de Dios de edificar el primer templo. Ahora, este templo fue construido aproximadamente en el año 957 antes de Cristo, casi 1000 años antes de Cristo, casi. Este templo era hermoso, era grande, estaba en un tiempo donde las construcciones no eran como esta, pero este templo era el mejor edificio, con cosas lujosas, con piedras, con diamantes, con oro, con plata. Y mucha gente de alrededor del mundo en ese entonces viajaban a ver el templo y poder adorar a Dios. Pero lo más importante de este templo no era lo hermoso que era, no era lo grande, no era lo accesible, porque mucha gente podía entrar a la vez, sino era la presencia. Amén. La presencia de Dios estaba ahí. Digan la presencia. La presencia de Dios es la que estaba en ese templo. Pero durante ese tiempo, después de que se edificó el templo, el pueblo de Israel se alejó. Se empezaron a alejar, empezaron a adorar dioses paganos, empezaron a hacer cosas que no le place al Señor, dejaron de obedecer la ley. Y lo peor fue que en el mismo templo donde estaba la presencia de Dios, adoraban dioses paganos. Es como decir, sacar al Señor y meter al diablo ahí mismo. Entonces vemos de que en el año, pongan cuidado porque esto tiene que ver mucho saber la historia de este tiempo, para que cuando lo enseñemos o lo compartamos, sabemos de lo que estamos hablando. En el año 586, o sea, ya pasaron casi 500 años desde que se edificó el templo. 586 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor, y que lo repitan 100 veces junto conmigo, no es cierto, Nabucodonosor y su ejército entraron a Israel y destruyeron el templo. Saquearon todo lo que estaba en el templo, tanto como el oro, la plata, la madera, todo, no dejaron nada. Y destruyeron la ciudad y se llevaron cautivos a todo Israel. A todos los israelitas se los llevaron cautivos a lo que era ese entonces Babilonia, que en estos tiempos viene siendo Irak, Irán, la área de esa área. Amén. Todos estamos en la misma página. Ahora, estuvieron cautivos por 50 años. Imagínense, 50 años fuera de su tierra, de su país, donde el Señor les había dado la tierra donde fluía leche y miel. Ya no estaban ahí, estaban exiliados, o estaban, como quien dice, otra vez como esclavos en Babilonia. Y ahí es donde viene Daniel. Ahí está, en ese tiempo, Daniel posiblemente nació en esa región, pero él era del Señor, ¿ok? Estamos viendo esos años. Ahora, pero en el año 538 antes de Cristo,
bajo el reinado de Darío, él les permitió que 50,000 de los judíos regresaran a Israel, a la área de Jerusalén, y les permitió reconstruir el templo y los muros. ¿Okay? Pero en ese entonces, después de 16 años de haber estado libres, no lo hicieron. Aún no construían el templo. Entonces vemos en Ageo capítulo 1, ahí es donde vamos a empezar ya que vimos el contexto. Si van conmigo a Ageo capítulo 1, versículo 1, dice: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Fíjese cómo el Señor estaba tan alejado de estas personas, esta gente estaba tan alejado más bien del Señor, que ya no les dijo mi pueblo, ya no les dijo mis hijos, ya no les dijo mis amados. Les dice esta gente, ya los está viendo, o dice este pueblo, ya ni siquiera los está llamando suyos, porque alegaban que no era tiempo para construir el templo. Resulta que los samaritanos, ¿se acuerdan cuando Jesús visitó a la samaritana? Bueno, estos son los mismos gentes, que es lo que viene siendo Palestina y toda esa área. Estos samaritanos sabían y, intimidaron a los judíos a que no reconstruyeran el templo, ni los muros. Ahí también entra Nehemías, más adelantito pueden seguir el libro de Nehemías. Y ahí les explica el proceso. Pero estos samaritanos impidieron que los israelitas reedificaran el templo. Amén. ¿Estamos bien hasta ahora? Y los muros, entonces, ¿por qué? Si después de 50 años de estar lejos de su tierra, ¿por qué? Si después de estar orando para que el Señor haga esto en sus vidas, no lo hicieron, porque fueron intimidados. Ellos prefirieron o aceptaron que ellos eran más poderosos que su Dios. Ellos aceptaron en sí que era mejor sobrellevar las cosas bien con ellos que con Dios. Entonces a Dios, después de que les dio una tarea, no la estaban haciendo. El templo, ahora, cuando dice aquí, un poquito más atrás, cuando ellos no hicieron esto, le estaban declarando a Dios que Él no era su prioridad. Amén. Y eso nos pasa muy a menudo a nosotros en este tiempo. Muchas veces tenemos tareas de parte del Señor, sabemos que tenemos que hacer algo para el Señor, pero por no quedar mal con otras personas, o escuchamos de gente que muchas veces está cerca de nosotros, que sin saber le dicen a uno: no, ¿para qué te preocupas? No hagas eso, mejor haz esto, y lo van alejando. Y también a veces hay personas que literalmente el enemigo pone en su vida para verdaderamente deshacer la obra que el Señor ha puesto en su corazón o en usted. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos han experimentado algo así? Es importante saber que eso impide el avivamiento en su vida, cuando no ponemos a Dios primero. En mi caso, antes de ser cristiano, es interesante porque cuando yo era pequeño, yo no sabía, mi abuela me había dedicado como sacerdote. Ellos querían que yo fuera sacerdote. Y resulta que el Señor tenía otro plan. Pero yo no sabía el impacto que eso tenía. Entonces, cuando mi esposa se convirtió al Señor primero, yo hacía todo lo posible por no estar en las reuniones de la iglesia, especialmente cuando los hacía en la casa. Yo me quedaba a trabajar, hacía excusas, de todo. Pero eso estaba deteniendo el avivamiento en mí y en mi familia, porque llegábamos a un tope. Entonces,
hay que estar bien atentos a identificar cuando el avivamiento o lo que el Señor tiene para su vida está entroncado o está detenido, está yéndose por otro lado. Entonces tenemos que estar súper atentos a esto, amén. Ahora, otra cosa, siempre que el Señor tiene algo para que usted haga para Él, siempre el enemigo va a poner trabas. Como le estaba diciendo, pone gente, pone obstáculos, pone eventos, pone cosas para que distraernos. Y siempre va a haber oposición, siempre. Le estaba platicando a mi esposa esta mañana porque pues pasamos todo esto la semana pasada y el negocio se ha bajado, como que el enemigo está tratando de que yo me enfoque más en ir a buscar trabajo que enfocarme en la palabra. Y es difícil porque pues sí tenemos cosas que hacer, pero siempre va a haber oposición, amén. Entonces tenemos que ponernos fuertes y decir que nuestro Señor es más fuerte que la oposición, amén. Díganlo, mi Señor es más fuerte que la oposición. También vemos de que cuando el enemigo detiene la obra en su vida o en el propósito que tiene el Señor en su vida, llegan una frustración rara, llega un momento en el que uno dice, pero ¿por qué no me sale? ¿Por qué estoy batallando? ¿Por qué esto? Llega un momento en que empiezan a haber otras situaciones. ¿Por qué? Porque la oposición espiritual está tan fuerte que hace que esto lo distraiga a uno más bien. Amén. El punto número 2. Amar a Dios más que a mis cosas. Diga, amaré a Dios más que a mis cosas. Yo a veces prefiero dar ejemplos de mí que de otras personas, pero eso también hace mucho tiempo me pasó. Cuando recién recibí al Señor, pues yo tenía un carro que me gustaba mucho, tenía de todo y se estaba convirtiendo en un ídolo para mí. ¿Y qué hizo el Señor? Me lo robaron. Aunque se oye duro, pero muchas veces es lo que tenemos que hacer o nos pasa cuando amamos más las cosas que al Señor. Amén. Ahora, interesante en esto, cuando hablamos de amar las cosas, de acuerdo a la palabra, en Ageo 3 y 4, versículo 3 y 4, esta gente tuvo tiempo para edificar sus casas. Tuvo tiempo, ahí sí no le impidieron los samaritanos hacer sus hogares, no les impidió establecerse económicamente, no les impidió nada. Entonces vemos de que cuando el Señor ve que la prioridad de ellos eran sus casas, miren lo que dice el versículo 3. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Y aquí el Señor usa un sarcasmo que para nosotros a veces es como, ¿el Señor hace eso? Dice, ¿acaso es momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Ahora, cuando aquí cuando habla de techadas, en realidad son casas lujosas. En la Reina Valera lo describe como artesanadas. Ahora, ¿por qué recalcó el Señor en esto? Sabemos que la casa de Dios estaba destruida, ni siquiera estaba empezada. Las casas de esta gente estaban artesanadas. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque probablemente, si vemos en Esdras, y el rey Darío los envió de nuevo a Jerusalén con todo lo que le habían quitado al templo. Probablemente en lugar de edificar el templo, edificaron sus casas con la madera, con cosas lujosas, con cosas que deberían haber estado en el templo. Amén. Entonces vemos que increíblemente ellos no le temían al Señor y preferían hacer sus cosas. Me gustó lo que el pastor mencionó en el primer servicio del carro.
¿Cuántos de aquí hemos estado orando por un carro, que el Señor bendíceme con un carro, porque lo necesitamos para trabajar? Pero cuando lo tenemos, ¿cuántas veces nos hemos ofrecido a traer a alguien a la iglesia? ¿O cuántas veces estamos esperando a que ese carro sea un vehículo para ayudar a alguien? Pero tan pronto tenemos un problema, le hablamos al Señor, Señor, ven, y lo metemos en la cajuela o en el asiento de atrás, creyendo que nos va a proteger. Pero si nosotros no le damos a Él la autoridad de conducir ese carro, o la autoridad de que Él sea el dueño de nuestras cosas, entonces a Él lo ponemos por segundo. Amén. Entonces vemos que en el versículo 5 y 6 dice así. Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre sus proceder. Ahí todavía el Señor les está diciendo, miren, pongan atención. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero, o sea, al trabajador, su salario se le va como en un saco roto. Eso como que da para este tiempo. A veces nuestra semana es más larga que el cheque que nos llega y ya lo debemos antes de pagarlo. Es exactamente lo que le está pasando a estas personas, pero por su terquedad de no hacer lo que el Señor les está mandando. Aquí de nuevo, Él nos está castigando, pero cuando uno no hace lo que el Señor tiene para nosotros, el enemigo tiene pues libre camino para hacer con nosotros lo que quiera. Vemos que dice, ustedes siembran mucho. Quiere decir esto, para sembrar hay que trabajar. Quiere decir que estaban trabajando arduamente. Y posiblemente entre sí decían, estamos haciendo bastante, estamos trabajando en nuestra nueva, de nuevo en nuestra tierra, estamos haciendo tantas cosas. Pero, ¿qué dice? Cosechan poco. No estaban recibiendo lo que deberían de haber recibido por el trabajo que estaban haciendo. Amén. Ahora, de aquí nos vamos a brincar al versículo 9 y 11. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en sus casas, yo lo disperso de un soplo. Wow. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan en la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Mis hermanos, no se trata de que usted traiga todo su dinero al alfolí, como muchos predicadores predican estas palabras, estos versículos. Se trata del Espíritu, de que estas personas preferían ver sus lugares bonitos y la iglesia o el templo, pues no. Mira el 10. Por eso, por culpa de ustedes, aquí no le echan la culpa al diablo, así es que no le echen la culpa al diablo cuando no estaban haciendo lo que el Señor los manda. Por su culpa, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y toda la obra de sus manos. Entonces todo lo que hacían fracasaba. Imagínense que usted está trabajando fuertemente y que el día viernes que está esperando su cheque le diga el jefe, trabajaste mucho, estuviste haciendo mucho, pero nada más te voy a pagar el 10% de lo que mereces. Imagínense, al abogado lo agarran a golpes o cualquier cosa, pero estas personas estaban haciendo todo por sí mismos, pero a la vez sin la autorización o sin el poder de la presencia del Señor. Amén. ¿Estamos bien hasta ahora? En otras palabras, el Señor les dice, porque amas más lo tuyo, no tienes lo que mereces. Porque amas más lo tuyo, yo no puedo bendecirte. Porque amas más las cosas, tú te estás limitando a ti mismo.
Y eso eso pasa si estamos fuera del avivamiento del Señor. Ahora, de nuevo, el edificio no es lo que importaba. El edificio no es lo que el Señor quería que se enfocaran, sino ellos. El Señor quiere que usted y yo estemos cerca. El Señor quiere que usted y yo podamos recibir su presencia manifestada y ser lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No templo, no presencia, imagínense. Entonces, la presencia era lo que Él quería que tuvieran. ¿Por qué? Porque en la presencia del Señor todo esto sería fácil. En el Nuevo Testamento dice, si buscas el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, todo lo demás será añadido. Pero nosotros nos enfocamos en nosotros. En Deuteronomio 28 nos dice también de que te enfoques en el Señor y no en las bendiciones, porque en el momento que tú te enfocas en las bendiciones pierdes de vista al Señor, amén. Entonces es lo mismo. Ahora, punto número 3. Ya vimos el amar al Señor más que las cosas, y ahora vemos honra a Dios más que las buenas intenciones. ¿Por qué las buenas intenciones? Porque a veces tenemos la intención de hacer cosas para el Señor, pero no las hacemos. Quedamos cortos. Nuestra intención es de evangelizar, pero pues estaba muy frío esta semana y no, mejor no. Nuestra intención es llevarle un plato de comida a una persona necesitada y hablarle del Señor, pero pues no, me quedo sin nada. Entonces las intenciones sin obras es como la fe, están muertas. De nada sirve. Entonces, de nada sirve tener las intenciones si no hay algo que lo respalde. Hace mucho tiempo, no sé si conocen al pastor Alberto Motesi, es un evangelista también muy famoso. Él es en todo Centro y Sudamérica y Europa. En una de las prédicas que nos tocó ver y hablar con él, decía, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. ¿Por qué? Porque a veces creemos o queremos hacer algo, pero pues por alguna razón no lo hacemos y que es solamente una intención. Amén. Cuando vemos esto, tal vez yo no sé en qué lugar estés ahora. No sé si tu intención siempre ha sido de servirle al Señor, pero no lo has hecho. Este es el día, este es el tiempo que debemos como cristianos, como creyentes, de tomar esto y esperar un avivamiento nosotros, amén. ¿Cuántos verdaderamente quieren un avivamiento? Amén. Ahora estemos listos porque el Señor nos va a abrir las puertas, amén. Amén. Ahora, el punto número 3, como le estaba diciendo, honra a Dios más que a las buenas intenciones. Ahora veamos, regresemos de nuevo al versículo 7 y 8. Así dice el Señor Todopoderoso. De nuevo les está diciendo, reflexionen. Alguien que no ama a alguien no le importa si reflexiona o no. Le está diciendo, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y construyan mi casa. Y mire lo lindo que dice. Yo veré su reconstrucción con gozo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice después? Yo manifestaré mi gloria. Imagínense, ahí está la llave para que estas personas vivan, estén recibiendo ya su gloria. Son instrucciones muy fáciles, son instrucciones no fáciles, sino muy claras. Déjense de tener buenas intenciones, dejen de decir tal vez después, tal vez esto, tal vez lo otro. Una vez hablando de esto, yo le dije a alguien, tú eres un criollo. Y claro, yo sé la palabra, qué significa la palabra criollo. Y él me dice, no, yo soy de sangre española, o algo así. Y le digo, no, es que tú, creo yo que sí, creo yo que no, pero más seguro creo yo que quién sabe. No, tenemos que estar firmes en que el Señor
va a manifestar su gloria, que el Señor va a permitir que usted, al entrar a este proceso de avivamiento, va a recibir su gloria manifestada. Qué lindo sería de que nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos el grupo de intercesión que dejaron los pastores de Brizuela, y es de bendición. Podemos ver milagros, respuestas de peticiones. Imagínense ahora en el nivel de una manifestación de su gloria. Sabemos que Él está ahí, sabemos que vivimos en gloria, pero ¿qué tal si la vemos manifestada? ¿Cuántos están listos para ver la manifestación de su gloria? Amén. Ahora, ¿se acuerdan que les dije desde el principio que el avivamiento empieza con una persona? En los años, en 1940, un profesor de teología o un profesor, ya no sé si era teólogo de teología o no, llevó un grupo de jóvenes que estaban estudiando sobre la Biblia, su nombre era Orr, y los llevó a Inglaterra. Y ahí fueron a visitar edificios históricos de religiosos. Y entre este tour había la casa de una persona que se llama John Wesley. John Wesley fue un instrumental en el avivamiento en el 1700 al 1800. Era un hombre que se dedicaba al evangelismo, a enseñar la palabra, y era en el tiempo cuando se dividió la iglesia en los protestantes y no protestantes. Pero interesante de que cuando estos jóvenes entraron a la habitación, vieron que la alfombra estaba desgastada en unas áreas, y vieron donde él se hincaba todos los días. De acuerdo a sus manuscritos, él oraba 2 veces al día por horas para avivamiento. Entonces ellos ven la alfombra desgastada hasta la madera, ven donde las rodillas tocaban la alfombra, y ven una mancha en el centro donde sus lágrimas mancharon la alfombra. Este hombre lo hizo por años tras años tras años. Y resulta que cuando todos ya se están yendo, el profesor se dio cuenta que faltaba uno de los estudiantes. Y al ver esto, él se preocupa, se regresa y lo empieza a buscar, y empezó a oír una voz, y entra a ese cuarto y ve que este joven estaba arrodillado en el mismo lugar que se arrodillaba John Wesley, en la misma posición, llorando igual y levantándose, diciéndose: Señor, avívame a mí, avívame a mí. Y vemos de que el profesor se impactó tanto que se esperó, se quedó ahí orando con él. No dice cuánto, pero duraron mucho tiempo ahí orando. Cuando este joven se levanta, le dice que él sintió que el avivamiento iba a llegar. Y se van. Y para nuestra sorpresa, ese joven a los 15 años se llama Billy Graham. Billy Graham fue al mismo lugar, recibió el avivamiento en su vida, y él pudo hacer lo que vimos hacer. Miles y miles y miles de personas han llegado a los pies del Señor por él. Podemos ver de que tal vez usted le hable a un joven acerca del avivamiento, y ese joven puede ser un Billy Graham, puede ser un Alberto Motesi, puede ser alguien que haga la diferencia, alguien que pueda llevar el avivamiento a otro nivel. Así es que continuemos orando por el avivamiento corporal, pero no deje de orar por el avivamiento personal. Estamos viendo en los últimos capítulos del versículo del capítulo 1, donde en el 13 dice: entonces Ageo, su mensajero, el mensajero de Dios, comunica al pueblo el mensaje del Señor. Yo estaré con ustedes, dice el Señor,
Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Mis hermanos, cuando Él afirma, tómelo como hecho. Podemos ver de que cuando el Señor dice, ustedes hagan lo que está para hacer, y yo los respaldo, yo estaré con ustedes. Imagínense que en el momento en que usted está orando por su avivamiento, el Señor lo toma de la mano y le dice, yo estaré contigo. No va a haber nada ni nadie que lo pueda distraer, que lo pueda apagar. Amén. El avivamiento llegó a los israelitas porque ellos cambiaron 180 grados su forma de ser. Ya amaban más al Señor que a sus cosas. Amaban al Señor más que sus buenas intenciones. Y amaban al Señor más porque le obedecían y lo honraban con hechos. Amén. No sé en qué punto de tu vida estés. No sé si tal vez tú estás pasando por una crisis, tal vez estás pasando por algo fuerte, pero el Señor está listo y dispuesto para que tu situación cambie. Pídele, órale al Señor de que el avivamiento empiece en ti. Y créame que el Señor va a hacer algo maravilloso en sus vidas. Va a hacer algo mucho más grande de lo que pedimos o entendemos. Y el Señor va a abrir las puertas de los cielos para que ustedes vean lo que ustedes están orando. El Señor les va a responder. Hay personas que tienen a sus hijos lejos. De hecho, los miércoles cuando tenemos la intercesión, es lo que más piden, que reunir a la familia, que los hijos lleguen de nuevo a su casa, que los papás se unan. Créame, si usted pone al Señor primero y pide el avivamiento en su vida, todo esto va a llegar al tiempo del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Si en este momento tú no has recibido al Señor y tú estás inseguro si el día de mañana pasas o mueres, ¿a dónde te vas? No hay mejor avivamiento que tener a Cristo en tu corazón. Recíbelo. Y es muy fácil, muy fácil. Vamos a hacer una oración y después vamos a orar para que el Señor rompa cualquier cosa que esté deteniendo el avivamiento en tu vida. Y es muy fácil. Y repite conmigo: Señor, entra en mi corazón. Te entrego mi vida, mi alma. Y yo sé, Padre, que tú fuiste a la cruz por mí. Y te recibo en mi corazón. Tú eres mi sanador, tú eres mi Dios, tú eres mi único Salvador. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración por primera vez o quiere rededicar su vida al Señor, déjenos saber. Tenemos formas de las que usted nos pueden mandar a dejar saber y alguien los va a contactar. Y si no tiene una iglesia donde congregarse, estamos aquí para servirle, para recibirle. No importa en dónde ustedes estén. Ahora, con la bendición de los medios de comunicación, podemos tener gente de todo el mundo. Pero recuerden que el avivamiento comienza en nosotros. Ahora vamos a orar para que el Señor abra nuestros corazones y podamos verdaderamente recibir este avivamiento, que nos encuentre dignos. Señor Padre, te damos a ti la gloria y la honra por esta palabra, Señor, que verdaderamente llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que así como lo hiciste en el tiempo de Ageo con los israelitas que pudieron ser reunidos contigo, Padre, que en este momento, Señor, toda persona que te necesita, que te reciba, Señor, que todo corazón esté receptible al mover, y que este avivamiento, Señor, sea como esa chispa en un prado seco, Señor, donde esa chispa se convierte en un fuego intenso que rompe y quema todo yugo, Señor, que quema y rompe toda acechanza del enemigo, Señor.
y gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. De nuevo, gracias por haber estado con nosotros. Fue un lindo placer haberlos recibido, que nos hayan recibido más bien. Y les damos la gloria al Señor. Amén. Y declaren: Señor, avívame a mí. Y recuerden las 3 preguntas. ¿Amas más al Señor que a tus cosas? ¿Amas más al Señor que tus intenciones? ¿O amas más al Señor para honrarlo? Amén. Entonces, con eso los dejo. Que el Señor los bendiga y que tengan una semana próspera, y nos vemos el miércoles, los que nos siguen para el servicio de oración, y el próximo domingo. Amén. Que Dios me los bendiga.